Señor representante de la Cámara, Gabriel Vallejo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, buenos días para usted, para todos los oyentes de la W. Pues mire, yo solamente quería presentarle el saludo a usted, a su familia, a la familia de Juan Pablo, su hermano, ese subteniente de la policía que murió precisamente en una balacera en un país en donde pues cada vez seguimos discutiendo si el problema de la seguridad es de percepción o es una realidad. Pero cada vez que muere un soldado, que muere un policía o un subteniente como su hermano, pues nos duele porque son las personas que nos cuidan, las personas que arriesgan su vida. Así es de que, representante, aunque usted ya dijo que perdonaba a los responsables de la muerte de su hermano, queríamos saludarle, presentarle nuestras condolencias y, por supuesto, que esto no se quede así. Julio, muchas gracias. La verdad es que hemos sentido el cariño, la solidaridad del pueblo colombiano. A usted, a los medios de comunicación han sido absolutamente solidarios y sensibles con una situación tan dolorosa. La verdad es que yo creo que ha sido la situación más difícil de toda mi vida. Indudablemente genera un dolor enorme por la forma en que ocurrió, porque Juan Pablo pues estaba en cumplimiento de su deber. Era un policía ejemplar, Julio. Mire, me decía ayer el fiscal con el que él acudió a hacer esa diligencia en los cerros ahí al lado de Monserrate, que además resultó herido, pero pues lo quiso acompañar ayer en la despedida, que era un oficial ejemplar, incorruptible. Juan Pablo, a pesar de sus 25 años de edad, había logrado desarticular una de las bandas más peligrosas de Bogotá, los Pascuales, y me decía el fiscal que le habían ofrecido millones de pesos. Me decía, Gabriel, mire, a Juan Pablo le ofrecieron millones para que no los persiguiera, y Juan Pablo era incorruptible. Bueno, muy doloroso, Julio. Yo coincido con usted. Cada vez que muere un soldado, un policía, nos arrebatan un pedacito de este país. Y al final lo que uno quisiera y lo mínimo que uno puede hacer por cualquier soldado y policía de la patria, cualquiera, ni siquiera, no solamente por Juan Pablo, los patrulleros que murieron antier en Cauca, esos 47 uniformados que han muerto en el transcurso del año, lo mínimo, Julio, es que no haya impunidad. La impunidad es quizás el peor defecto, la peor amenaza que tiene una democracia, y uno, por honor a su familia, a esos niños. Juan Pablo tiene una niña de 1 año y 4 meses que ni siquiera es consciente, viene un bebé que nace ahorita en diciembre, y lo que uno quisiera es que cuando ellos estuvieran un poco más grandes y fueran conscientes de lo que ocurrió con su padre y preguntaran por qué mataron a mi papá, por lo menos se le pudiera contar la verdad de lo que ocurrió. Sí, representante, además es que sabemos de las 18 felicitaciones que tenía en la policía Juan Pablo. Yo quisiera preguntarle qué le ha dicho la institución, el general Vargas, el comandante de la policía de Bogotá, con respecto a los autores de este atentado, porque ya habíamos visto un homicidio similar en los Cerros Orientales. Un joven que acampaba allí lo asesinaron. ¿Tal vez se trataría de una misma organización? Lo primero es que la policía, todo el cuerpo de oficiales, de suboficiales, patrulleros han estado con nuestra familia. Mire, realmente me impactó el acompañamiento que hemos recibido desde el primer día de la noticia de Juan Pablo. Y claro, precisamente Juan Pablo estaba haciendo una reconstrucción de la escena de ese crimen. Él estaba asignado a la SIJIN, estaba en labores investigativas, y el fiscal encargado del caso de la muerte de este muchacho que murió, digamos, en un asesinato en los cerros, es normal que se reconstruya la escena del crimen, y precisamente en la misma escena del crimen es que se sale la balacera, es un asalto. Y bueno, obviamente esto está en materia de investigación. No sabemos si fueron los mismos que mataron a este muchacho los que mataron a Juan Pablo, pero lo que es claro es que él estaba reconstruyendo la escena del crimen que había ocurrido días anteriores a la semana pasada. Vea, representante, yo quiero que hablemos de Juan Pablo, no como el policía que usted ya nos ha contado que tuvo pues una carrera exitosa, brillante, que era incorruptible, sino como Juan Pablo el hermano. ¿Quién era Juan Pablo?
sábado que fui muy temprano a recoger el cuerpo de mi hermano, que me trasladé de Pereira a Bogotá. Me acuerdo que me bajé del avión y un amigo me llamó y me preguntó: Gabriel, si una palabra describiera a Juan Pablo, ¿cuál sería? Inmediatamente sentí y pensé en nobleza. Mire, Juan Pablo era un ser maravilloso. Todos los compañeros del colegio lo recuerdan como un ser amoroso, un hombre a pesar de su corta edad, con una espiritualidad profunda. Yo he conocido muy pocos seres con esa espiritualidad. Es un hombre que llevaba a Dios en su corazón, que le encantaba servir, un hombre de familia, un hombre de unos valores inmensos. La verdad es que Juan Pablo era un ser muy especial, muy especial. Es increíble. Yo cuando hablaba, él pues estaba asignado en Bogotá, nos encontrábamos a veces en el Congreso y nos saludábamos y hablábamos. Me contaba de su hija, un hombre muy especial. La verdad es que Juan Pablo tenía unas características muy especiales, sin duda alguna, un hombre que deja huella y que bueno, nos lo arrebataron muy rápido y ya como decíamos ayer, ya cumplió su misión en esta tierra y ya en este momento está al lado de Dios. Representante Vallejo, ¿qué hacer desde el Congreso de la República para tratar de contener esa ola de violencia e inseguridad que se vive en el país? Mire, yo creo que el tema de seguridad, que es un tema tan difícil, tan complejo, que nos está generando tanto miedo a los ciudadanos. Yo creo que la peor sensación que puede tener un ciudadano es salir de su casa con miedo. Una sociedad sin seguridad es una sociedad con miedo, y una sociedad con miedo es una sociedad inviable. La seguridad no es un problema de la policía. La seguridad no es un problema solamente de la fuerza pública. La seguridad es un problema de todos. Todos tenemos que entender que es el valor y el bien público más importante de todos. Yo creo que hoy aquí hay que hacer un alto en el camino. Mire, en mi opinión, hoy el problema más grave de este país, más grave y que amenaza a la democracia colombiana, que uno pudiera pensar que es el narcotráfico, que es la corrupción, yo me atrevería a decir que hoy el gran problema es la ausencia de justicia. Mientras nosotros sigamos teniendo la impunidad que tenemos, que al delincuente, voy a ponerles un ejemplo: a uno de los asesinos de mi hermano lo capturaron y el juez de control de garantías declaró ilegal su captura. Es decir, esto no puede ser en un país en donde vemos a diario estas situaciones, pues nos están llevando a esa monarquía y que amenaza a la democracia colombiana. Yo creo que esto no es ni siquiera a veces de leyes, estamos llenos de leyes. Yo creo que aquí necesitamos hacer un alto en el camino como sociedad y combatir esa impunidad que es una impunidad galopante. Pero mire, representante, me aburre hacerle este comentario en un momento en que solo queríamos solidarizarnos con usted y su familia, pero es que la deuda de la reforma a la justicia pues es de todos los últimos gobiernos, y son ustedes los congresistas que al final se dejan embolatar, o hay algunos que no les interesa, o en fin, hay fuerzas oscuras que no quieren, y la deuda es del Congreso con Colombia de entregarnos una justicia más efectiva. Julio, completamente de acuerdo con usted. El Congreso ha sido incapaz, la clase política colombiana en los últimos años ha sido incapaz de hacer una reforma estructural a la justicia. Y usted lo dice claramente, yo no sé si hay intereses oscuros, si hay un lobby lo suficientemente poderoso para evitar hacer esta reforma, porque es que ese ciudadano que sale a la calle hoy ve impunidad, y aquí hay unos responsables, Julio, yo lo digo con claridad. La gran responsabilidad de esto es el Congreso de la República, que ha sido incapaz de adelantar las reformas que hoy el pueblo colombiano pide a gritos. Una de ellas, la reforma a la justicia. Y mientras nosotros, vuelvo y repito, Julio, sigamos teniendo la impunidad que este país tiene hoy, esta democracia está amenazada. Y eso pareciera que a nadie le importara. Julio, yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo como país, al menos ponernos de acuerdo en eso, porque ni siquiera para eso somos capaces de ponernos de acuerdo. Esa es una reflexión profunda, Julio, una reflexión profunda que tenemos que hacernos como nación y
y que ojalá la adelantemos más temprano que tarde. Yo veo el futuro de este país, a pesar de que este es un país hermoso, este es un país lleno de rasquera, de capacidad de seguir adelante, pero el momento histórico por el que estamos atravesando no está nada fácil, y vuelvo y lo repito, mientras no haya justicia, Julio, que es el pilar fundamental de un Estado de Derecho, yo no sé qué va a pasar con los demás temas. Representante, muchas gracias por atendernos, y tal vez ese es el mejor homenaje que se le puede hacer al subteniente Vallejo, que pues entregó su vida en medio de esta balacera corrida que vive Colombia y la ausencia de justicia. Gracias por atendernos, representante. Julio, a ustedes muchas gracias, un abrazo, feliz día.